Ya como saben, el tema de nuestro primer webinar es cómo conseguir los mejores voluntarios y mantenerlos contigo. Tenemos con nosotros a Raimundo Calderón. El maestro Raimundo Calderón es psicólogo de la Universidad de Guadalajara, cuenta con estudios en ciencias de la educación y neuropsicología educativa en México y en el extranjero. Es director nacional de la carrera de psicología de la Universidad del Valle de México y ha desempeñado cargos tan importantes como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, vicepresidente iberoamericano de Acreditación y Formación Internacional FIAP y miembro fundador del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación. Ha sido ponente en importantes foros, docente, asesor educativo y consultor organizacional. Raimundo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Sandra y a todo el equipo que me hace el favor de invitarme a estar participando el día de hoy con ustedes. Bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos el día de hoy por este medio estableciendo contacto. Yo tengo la esperanza de que estos 35 minutos, una hora que estemos aproximadamente aquí, sean realmente un espacio de aprendizaje significativo que nos permita a todos aprender cosas nuevas y, bueno, generar también, a partir de esto que aprendamos, nuevas líneas en los procesos de desarrollo, de desarrollo humano. Bueno, como ya bien decía hace un momento la maestra Sandra Herrera, pues la intención de estar ahora acá responde a la necesidad de buscar alternativas que nos permitan entender de manera muy clara qué es el voluntariado. Ustedes son ganadores de estos proyectos y que están inmersos en esta línea del voluntariado. Es muy importante que sepamos qué es el voluntariado, cómo funciona el voluntariado y cuáles son las principales, digamos, circunstancias que rodeando al voluntariado nos garantiza no solamente el hecho de tener voluntarios que sean excelentes, que sean comprometidos, sino que al entender lo que significa un voluntariado estemos en condiciones de construir objetivos que sean comunes. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde precisamente a los aspectos, digamos, generales del voluntariado. Primero quisiera decirles que pues es importante que identifiquemos con claridad qué es un voluntariado, a qué nos referimos cuando estamos hablando del voluntariado, de tal manera que desde el concepto mismo podamos ir captando la idea de a qué es a lo que invitamos en su momento a participar a los voluntarios en un proyecto de esta naturaleza. Y me gustaría iniciar haciendo una pregunta que me parece que, a propósito inclusive de nuestras recientes elecciones del día de ayer, me parece que viene mucho a tono en este momento. ¿Por qué son tan pocos los que muestran iniciativa? ¿Por qué en nuestro país, de manera particular en Latinoamérica, de manera general, podemos descubrir tanta apatía en el ciudadano de manera general? Me parece que, entre otras cosas, un elemento central que tiene mucho que ver con el voluntariado y sobre todo con la actitud de apoyo y de construcción de objetivos comunes en el voluntario, es esta falta de satisfacción por lo que se hace. Me parece que desafortunadamente vivimos en un mundo que camina muy rápido, un mundo que está de alguna manera siendo esclavo de los medios masivos de información, de las tecnologías, y esto no permite que en su momento el ser humano tenga espacios creados por él mismo para la reflexión personal y por lo tanto para la detección clara de sus satisfactores más importantes. Esto hace que entonces la gran mayoría de nosotros amanezcamos cuando abrimos los ojos buscando el celular para chatear, para ver qué está sucediendo en las redes, y cuando dormimos lo último que regularmente hacemos es estirar la mano para dejar nuevamente el celular en nuestro buró. Esto nos hablaría de la, digamos, importante dependencia que tenemos de la comunicación, pero de una comunicación que finalmente es más de carácter informativo. Creo que en ese sentido, esta rapidez con la que estamos viviendo no nos permite tener claro cuáles son nuestros niveles de satisfacción. Me parece que en ese sentido, las iniciativas que tienen que ver con el ejercicio de la voluntad no presentarían de manera al menos clara para las personas una sensación de satisfacción, por lo cual entonces las personas pues evidentemente no buscan tener esta iniciativa. Podremos comentar que como uno de los antecedentes generales, el voluntariado tiene que ver con el trabajo que realizan las personas en esta intención de servir a un colectivo, a instituciones, de servir en proyectos sustentables, pero todo esto por una decisión propia. Esto es muy importante que lo entendamos porque el voluntariado tiene que ver precisamente con el ejercicio de la voluntad y este tiene que ver
con una decisión autónoma. Uno de los grandes problemas que podemos encontrar en las instituciones en la actualidad y desde la década, digamos, iniciando el 2000, es una baja muy considerable en las personas que tienen la tendencia a apoyar en cualquier voluntariado o en algunos voluntariados de manera particular, precisamente porque uno de los elementos ausentes en los procesos, en los proyectos, en la operación inclusive de los proyectos, es la falta de voluntad propia. Tal pareciera que quienes en su momento reclutan voluntarios requieren de ellos ya situaciones tan particulares que entonces lo que buscan es darle una satisfacción a los objetivos propios de la institución sin tomar en consideración las necesidades de satisfacción de los voluntarios, lo cual hace que entonces pues el ejercicio en realidad deje de tener una voluntad propia, deje de ser un ejercicio, digamos, de carácter autónomo, y esto es lo que provoca con mucha frecuencia la fractura del compromiso, el voluntario deja de asistir, el voluntario hace lo que le viene en gana, etcétera. Y vamos a ir viendo en el transcurso de la charla cuáles pudieran ser algunas de las causas que producen esto para que luego, entendiendo la causa, podamos movernos hacia el cómo modificar la causa y, por lo tanto, tener el impacto positivo que estamos buscando. Este asunto del voluntariado es algo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Los primeros, digamos, informes, digamos, formales que se tienen respecto al voluntariado se tienen desde la Grecia helénica, desde aquella época en la que empezaron a existir los filósofos y que eran precisamente muchos de estos los que realizaban cierto tipo de actividades porque estaban en condiciones económicas, en condiciones materiales de realizarlas, de tal forma que sin la necesidad de trabajar podían dedicarse a hacer algunas actividades que inclusive para ellos tenían una doble función. Aparte del apoyo social que podían brindar, pues era el aprendizaje que podían tener desde aspectos de carácter contemplativo. En este sentido, podemos decir que el voluntariado no es algo para nada nuevo, es algo que se ha venido dando a lo largo del tiempo y además es una actividad que organiza o es consecuencia de la organización social en nuestro país y en cualquier tipo de sociedades. También es cierto que a lo largo de la historia se ha mantenido el voluntariado precisamente como lo comentábamos hace un momento porque la satisfacción que genera en el voluntario de manera particular, la realización de una actividad que si bien no tiene una retribución económica, sí tiene retribuciones de carácter psicológico, es decir, genera una serie de satisfactores para la persona, el hecho de sentirse útil, de sentirse participativa, de apoyar los procesos de desarrollo de los demás, es un satisfactor muy importante que es lo que mantiene el interés y el compromiso del voluntario. Por eso la importancia de tener cuidado en la satisfacción del voluntario. Aunque si bien es cierto, algunos estudios científicos nos reflejan que hay otras, digamos, situaciones que mantienen el compromiso en la persona, más allá de solamente los satisfactores de carácter psicológico, que iremos viendo un poco más adelante. Y bueno, una reflexión que hace Vecina Jiménez, que es una autora española respecto a la satisfacción en el voluntario como uno de los elementos centrales que les permite mantener el compromiso, nos comenta precisamente que la etapa en la que masivamente se incorporaban personas a las organizaciones como voluntarias ha quedado atrás, cada vez es más complicado, cada vez es más difícil y pues evidentemente en la actualidad, y que es parte del motivo de esta charla, los voluntarios comienzan a convertirse en un recurso muy escaso al que hay que cuidar. Y sobre todo me parece que algo que es muy importante es que en nuestra sociedad se necesita del voluntario. Más allá de las instituciones que trabajan o que viven del voluntariado, es importante que nuestra comunidad, que nuestra sociedad, nosotros promovamos la participación activa de los ciudadanos en diferentes actividades más allá del reflejo económico que esto les pudiera generar. Esto permitiría, entre otras cosas, tener una sociedad que fuera mucho más participativa, que fuera más cooperadora y que estuviera más preocupada por mejorar las condiciones de su entorno, tanto social como natural. Y esta parte es muy importante porque no hay gobierno en ningún país, en todo el planeta, que sea, además del único responsable, el único capaz de resolver los problemas de un pueblo. De tal manera que en la medida que tengamos participación activa de la sociedad, estaremos en condiciones de ir mejorando la situación social de nuestro país y de cualquier país. Perdón, ¿quiénes y cuándo participar en un voluntariado? Bueno, pues yo creo que de alguna manera, con la idea que comenté hace un momento, quedaría claro. ¿Quiénes todos y en qué momento participan en un voluntariado? Cuando se detecta una necesidad concreta en donde por mi perfil, por mis capacidades, yo puedo compartir experiencia, puedo compartir fuerza, puedo compartir conocimientos y mejorar las condiciones en las que se encuentra un colectivo de personas. Aquí es importante señalar que el voluntariado tendría como uno de sus principales focos, causas, justificaciones, precisamente la de mejorar las condiciones de las personas, más allá de resolver problemas de abaratar costos de instituciones o de empresas que en su momento ante la falta de recursos económicos acuden al voluntariado
para poder resolver problemas más de carácter organizacional. Por eso es importante entender qué es el voluntariado. Y bueno, aquí hay un concepto, una propuesta de definición en donde se nos dice que la acción voluntaria se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro, por personas que son altruistas, que son solidarias y que pues lo que buscan es esto, tener una intervención en una realidad social, en condiciones, digamos, de marginalidad, en condiciones vulnerables, en donde su participación pueda pues generar mejores condiciones de vida para las personas que en su momento lo requieren. Y bueno, desde esta perspectiva tendríamos que entender que la acción voluntaria es tal y entonces cumple con el objetivo del voluntariado. Cuando en el voluntariado los objetivos son diferentes, existe una probabilidad muy alta de que el voluntario no genere compromiso, de que no sea un excelente voluntario, de que deje las cosas a la mitad, de que en realidad no comparta con la institución su misión y su visión y por lo pronto, pues entonces no cumple con los objetivos por los cuales fue reclutado o reclutado. Y es muy importante que las instituciones que en su momento están incorporando voluntarios tengan clara también cuál es la necesidad del voluntario, de tal manera que el objetivo que está buscando la institución, pueda coincidir o pueda incorporar también el objetivo del voluntario para que esto permita que entonces se pueda generar un objetivo común y esto permita mucho mayor permanencia y más impacto inclusive en los objetivos que en su momento la institución busca. Existen 4 diferentes formas de voluntariado que las pueden ver registradas ahí. Una que es de carácter asistencialista, que es una de las estrategias, digamos, al menos en nuestro país, más antiguas y que mayor cantidad de voluntarios han incorporado en la historia del voluntariado, digamos, de carácter oficial o formal en nuestro país, que tiene que ver con la búsqueda de la incorporación, de la integración, de evitar la exclusión, de atender a las personas, repito, que pueden estar en un sector de vulnerabilidad social importante. La otra tiene que ver ya con un elemento, digamos, más avanzado, que tiene que ver con un voluntariado de carácter desarrollista, en donde cuando se ha logrado, digamos, tocar la parte más básica del voluntariado a favor de la construcción de un proceso social mejor, que tiene que ver, por ejemplo, con la resolución de problemas en comunidades marginales, como podría ser el acceso a los servicios públicos. Una vez que se ha logrado ya solventar este tipo de problemática, entonces se busca seguir subiendo en los peldaños del desarrollo social, de tal manera que hay un voluntariado que es desarrollista en el sentido de que ahora lo que se busca es que la propia comunidad sea autosustentable, sea automotivada y que de alguna manera se empiecen a generar los liderazgos sociales que son tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Y en este ámbito habrá personas, inclusive personas con mucha experiencia en intervención comunitaria o con cierto tipo de formación académica que van a favorecer mucho. Es importante señalar que también dependiendo del tipo de voluntariado, es importante pensar en el perfil del voluntario, porque si nosotros en su momento estamos utilizando voluntarios a lo mejor con una formación académica muy alta, con una experiencia en cuestiones sociales muy alta, dirigiéndola hacia asuntos, por ejemplo, de carácter asistencialista, probablemente no estemos dando el espacio para que el sujeto sienta que el perfil que tiene en su momento está generando las satisfacciones que permitirían construir un compromiso que impactaría de mucho mayor forma en el tiempo y en la profundidad de las necesidades particulares de la institución. Entonces, un elemento que es importante es considerar cómo el perfil del voluntario coincide con los objetivos del voluntariado que en su momento está buscando reclutarlo. Tenemos una tercera forma, que es la activista, que esta inclusive lleva todavía un nivel más arriba del anterior, en el sentido de que se trata de personas que ya conocen de manera muy clara cuáles son sus necesidades y cuáles son, digamos, las líneas que les permiten vincularse con las instituciones que en su momento podrán resolver este tipo de necesidades. De tal manera que, por un lado, identifican cuáles son sus principales necesidades, después empiezan a trabajar para su solución y en esta tercera etapa estaríamos teniendo un voluntariado que lo que busca es, digamos, politizar en el mejor sentido de la palabra la comunidad, de tal manera que esto le permita encontrar ya caminos muy concretos para mantener la resolución de sus necesidades y que esto permita los procesos de desarrollo social. Finalmente, el que es, digamos, el voluntariado, que desafortunadamente es el más buscado en nuestro país y en Iberoamérica de manera general, es el que tiene que ver con conseguir mano de obra barata o en este caso mano de obra gratuita, y que lo que busca fundamentalmente es resolver una serie de necesidades de carácter organizacional e institucional
pero sin que esto genere mayores costos. No necesariamente significa que esto tengamos que satanizarlo. Me parece que la gran mayoría de las instituciones que de pronto trabajan con el voluntariado, que podría ser inclusive en el caso de la universidad con las prácticas profesionales que en su momento nuestros estudiantes realizan o con el servicio social, se cumple con un doble objetivo. Por una parte, digamos, los procesos de aprendizaje y de generación de competencias profesionales en los estudiantes, y por otro lado también, y que me parece que es justo en este sentido de intercambiar objetivos, la posibilidad de que se logren solventar cierto tipo de actividades dentro de una organización sin que esto genere costos. El problema es cuando esto se generaliza y entonces no coincide con el nivel de satisfacción que en su momento requiere del voluntario para mantenerse, repito, en esta situación de compromiso permanente. Por lo tanto, tendríamos que pensar, después de esta tipología del voluntariado, en cuáles pudieran ser las condiciones para que realmente pudiéramos hablar de que una institución está ofreciendo un espacio para que realmente se realice el voluntariado. El voluntario, para que se cumpla con estas características del voluntario realizando actividades, tendríamos que establecer como un objetivo mínimo que implicara, por un lado, las necesidades institucionales, pero que también incorporara, por otro lado, las necesidades de los voluntarios. Y aquí aparecerían, al menos en este momento, 3 condiciones de manera muy concreta. La primera es que el voluntario no persiga ningún tipo de beneficio ni gratificación por su ayuda, sino solamente que esto se dirija hacia la satisfacción personal. Hay teóricos que hablan de que la satisfacción personal finalmente representa un tipo de beneficio para la persona que en su momento realiza el voluntariado, y la verdad es que yo en lo particular estoy de acuerdo, porque finalmente, aunque el interés no sea un interés monetario, no sea un interés material, sería de cualquier forma algo que estaría moviendo al voluntario para que realizara la actividad. En ese sentido, es muy importante que cuando se hace la entrevista, por ejemplo, para detectar o para reclutar a los voluntarios, se incida mucho en la parte de las necesidades personales, porque evidentemente que si la actividad que realiza el voluntario es una actividad que está centrada en sus intereses, es muy probable que la permanencia que el voluntario pueda tener, evidentemente, sea mucho mayor. Segundo, que sea intencionado. Esto significa que le estamos dando un espacio al voluntario para que realice una serie de actividades para las cuales él tiene objetivos en la vida. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una actividad que permite o que busca al voluntario, y es una actividad que está conectada con necesidades, por ejemplo, de carácter profesional, es muy probable que nos encontremos que el voluntario puede ceder partes un tiempo sin ningún problema, porque ya hay un perfil personológico y profesional que apunta hacia la necesidad precisamente de encontrar espacios en donde pueda realizar cierto tipo de actividades. De suyo, un ejemplo podría ser el caso de quienes estudian la carrera de servicio social, que ya vienen desde antes del estudio de la misma carrera vocacionados hacia actividades que permitan en su momento favorecer procesos de desarrollo individual y de desarrollo social. Y si en su momento nosotros estamos en condiciones de tener esta información de manera muy precisa, a la hora de desarrollar un proyecto que implique a los voluntarios, seguramente estaremos buscando espacios que permitan la generación de actividades que coincidan con las actividades que de forma profesional regularmente realiza un egresado de esta carrera. Y entonces lo que estaremos haciendo en el diseño de los proyectos es incorporando algo que ya de por sí nos va a dar la posibilidad de reclutar de una manera mucho más profesional y más adecuada, porque vamos a acudir precisamente a la intencionalidad tanto social como profesional de una persona. Y finalmente, que la actividad esté justificada, es decir, que va a responder a las necesidades reales de los beneficiarios de la misma. Esto significa que el sujeto que en su momento participa como voluntario ve de manera muy concreta, digamos, los procesos de transformación social o el impacto individual que puede tener, lo cual además mantiene este nivel de motivación. Esto significa que entonces las actividades del voluntariado o el voluntariado en sí es un proyecto que fue realizado de tal manera que efectivamente está resolviendo necesidades de carácter social. Y me parece que un elemento muy importante en el voluntario es ver cómo su trabajo realmente tiene una utilidad concreta y permite generar para otras personas estos niveles de satisfacción. Si de pronto el voluntario solamente ve que se está haciendo aprovechada su capacidad de tiempo, su capacidad económica, su capacidad física, pues evidentemente que esto no le va a estar generando satisfacción por mucho tiempo y muy probablemente va a cortar con las actividades a las que inclusive pudo haberse comprometido, pero para las cuales no está obteniendo este satisfactor del que tanto estamos hablando. Desde esta perspectiva, entonces, tendríamos que pensar cuáles no son los objetivos de un voluntariado para que, teniéndolo claro, podamos trabajar en la construcción de objetivos que sean tan nuevos y tan contextualizados
que entonces permitan, además de resolver las necesidades para las cuales es creado el voluntariado, contar con voluntarios que realmente tengan el perfil adecuado. No es un objetivo evitarle costo a las instituciones, no es un objetivo mantener ocupados a los voluntarios o prepararlos profesional y socialmente a enfrentar su futuro. Ojo, esto es bien importante. Estos dos elementos podrán ser una consecuencia, pero no son el objetivo central del voluntariado. Tampoco es un espacio para hacer catarsis y terapia ocupacional. Con mucha frecuencia, por ejemplo, encontramos personas que han pasado por experiencias de rehabilitación muy importantes, como puede ser rehabilitación por adicciones, y que en su momento regalan su tiempo para participar con testimoniales los cuales se utilizan con la intención de mejorar las condiciones sociales de un grupo en particular. Sin embargo, tampoco es que el voluntario tenga que ser creado para generar este tipo de espacios, porque finalmente hay un interés, hay una intencionalidad en el voluntario que no necesariamente está coincidiendo con los intereses del propio voluntariado. Tampoco es para promover el protagonismo del voluntario, que bueno, nosotros sabemos que en los periodos previos, por eso hablaba yo al principio de esta charla de las elecciones, al principio, en los periodos previos a las elecciones, esto es muy común, que de pronto encontramos con mucha frecuencia políticos que van a realizar actividades más de carácter proselitista a las comunidades, con la intención precisamente de utilizar estas actividades que parecieran ser voluntarias como más cuestiones de carácter político, y que definitivamente pues tampoco se van a crear voluntariados con este objetivo, ¿no? Y finalmente el de promover comercialmente instituciones, pues tampoco es el objetivo del voluntariado. De tal manera que si nosotros tenemos claro cómo estamos moviéndonos en función precisamente a los objetivos, pues podemos tener claro hasta dónde podemos o no conseguir voluntarios que puedan ser efectivos en el trabajo que venimos desarrollando. En ese sentido, el voluntariado puede entenderse como una área importante de desarrollo social y de desarrollo personal, que evidentemente no tiene la implicación del empleo remunerado, pero que sí debe de cumplir con responsabilidades. Esta parte es muy, muy importante, y aunque vamos a dar respuestas muy concretas a las 4 preguntas que ustedes pudieron revisar en la información que se les envió, quisiera ir adelantando alguna de ellas. El voluntariado sí tiene implicadas deberes y obligaciones del voluntario. A veces el problema es que en este interés de usarlos, más que de darles un espacio de participación, de pronto quienes reclutan a los voluntarios tienen la duda de hasta dónde se les puede pedir y qué es lo que se les puede pedir. Es claro que el voluntariado implica compromiso, y el compromiso tiene que estar inclusive redactado en una carta que debe de ser firmada tanto por la institución como por el voluntario, y debe de haber un diálogo en la entrevista en donde dejen claros de manera muy específica cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones y derechos tanto del voluntario como de la institución. De tal forma que entonces, cuando el voluntario está de acuerdo en tener esta participación, en donde, repito, ve reflejados algunos de sus intereses, es claro que debe de cumplir con las responsabilidades que en su momento sean acordadas. Y la institución debe de tener la capacidad de ser lo suficientemente flexible para modificar aquellas responsabilidades que el sujeto asuma que no es capaz de completarlas. De tal manera que desde el principio, en el encuadre organizacional, queden muy claras cuáles son las actividades que se van a realizar. De tal manera que la institución que trabaja con el voluntariado y el voluntario, ambos generan un acuerdo en donde tienen que cumplir con obligaciones, con responsabilidades, y también tendrán ambos, por supuesto, derechos. En estos términos es donde podemos profundizar el significado del espíritu humanitario y compasivo de las personas. Es la institución que entiende y reconoce como una persona al voluntario, y el voluntario que entiende y reconoce en la institución un espacio para el apoyo humanitario. Desde esta perspectiva, el voluntariado y el voluntariado coinciden en una cualidad que es el servicio, que significa dar, que significa sacrificar una parte de sí mismo, de lo que posee, en favor de otros. Por eso, cuando nosotros vemos como un objetivo importante el abaratar costos institucionales, la verdad es que no estamos trabajando en función de las necesidades de los demás, sino de las necesidades de la propia organización, y es probable que esta parte reconocida por el voluntario sea precisamente lo que está repeliendo la posibilidad de incorporar mayor cantidad de voluntarios, o de estar perdiendo a voluntarios que en su momento han roto con su compromiso inicial. Por eso es importante que entendamos que el voluntariado y el voluntario son una misma cosa cuando se construyen y se comparten los objetivos. Si no, pues esto puede ser muy complicado. Ahora bien, el voluntario es una persona que es dirigida por valores, y por valores muy concretos. Hay algunos valores que son de carácter aspiracional. Esto significa que quieren tener esos valores, aunque no necesariamente los tienen.
Por ejemplo, en el caso de quienes actúan solamente basándose en valores aspiracionales, que esto es muy importante detectarlo en la entrevista, su sentido de utilidad les convence de realizar actividades de cualquier tipo. Estos son muy peligrosos, porque solamente lo que están buscando es el reconocimiento externo, están respondiendo a la presión social, están respondiendo a la presión de la familia, y es muy común que de pronto encontremos a los famosos ninis, es decir, los que, bueno, son tres ninis, ni, que ni trabajan, ni estudian, ni les importa, que por la presión social en su momento buscan tener una actividad que al menos baje un poco los niveles de presión social. Y bueno, evidentemente que si en su momento nosotros estamos incorporando a este tipo de personas, pues no tenemos la garantía de que vayan a generar un compromiso importante. Pero por otro lado tenemos en el voluntario valores reales, que sí son personas sensibles a las necesidades sociales y que muy probablemente con ellos estamos en mejores condiciones de construir un objetivo común. Y bueno, aquí están las preguntas. Hay una frase que me parece muy interesante. Aquellos que pueden hacen, pero aquellos que pueden más son regularmente voluntarios. Se dan cuenta de la importancia de lo que pueden compartir, encuentran una institución en la que esto les permite compartir y bueno, evidentemente que se compromete, ¿no? Y aquí vienen las 4 preguntas de las que ya hablábamos hace un momento y bueno, las responderemos de manera muy rápida. La mejor forma de conseguir, convencer y comprometer a los voluntarios implica 4 cosas. Primero, ya lo decíamos también hace un momento, definir con claridad el perfil del voluntario respecto al objetivo. ¿Qué necesitas del voluntario? Esto es bien importante, porque esto es lo que va a definir hasta dónde la elección que hagas del voluntario será o no conveniente. Segundo, que tengas una comunicación asertiva, honesta y directa. Esto significa que se aclara de manera muy pertinente por qué se le está solicitando y cuáles van a ser los beneficios que en su momento van a tener. Qué tipo de actividades y cómo esas actividades pueden tener un impacto en él como persona y en las personas que va a apoyar. Conocer los intereses de los voluntarios y ofrecer satisfactores para sus necesidades es bien importante. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué te quieres involucrar? ¿Cuáles son los beneficios en concreto que tú encuentras? Pueden ser parte de las preguntas. Y otra cosa que es bien importante que muy pocas veces se hace en el voluntariado es implicar personas cercanas al voluntario. Repito, regularmente el voluntario es una persona sensible socialmente y si es sensible socialmente es porque hay una serie de elementos de carácter social a su alrededor que generan esta sensibilidad. Por eso, tener la oportunidad de compartir parte de las actividades que en su momento va a realizar con personas cercanas ayuda a que el voluntariado genere además un compromiso social, además de la firma que pueda hacer de cualquier documento. Y pueden ser elementos centrales a la hora de elegir y de mantener a los voluntarios. ¿Qué es lo que le puedes pedir a los voluntarios? Si hay claridad en los objetivos, si hay una correcta selección de voluntarios, pues evidentemente que el que tú aclares por medio de la comunicación qué es lo que tendría que hacer, eso es exactamente lo que le tienes que pedir, no más, no menos. Si, por ejemplo, tú le dices que solamente va a ir los sábados y de pronto se la quieres cambiar al domingo, hay algo con lo que ya no estás cumpliendo tú y muy probablemente el voluntario te lo soporte 2 o 3 veces, pero después ya no va a suceder. De tal manera que si te preguntas por qué de pronto rompen su compromiso los voluntarios, pues tendríamos que preguntarnos hasta dónde también, como instituciones que trabajamos con voluntarios, estamos rompiendo constantemente con lo que les pedimos que hagan. Tus voluntarios son excelentes, pero no regresan, entonces no son excelentes. A las personas que en su momento reclutaste o no las supiste reclutar o finalmente eran personas que no estaban realmente determinadas a realizar las actividades que en su momento tú necesitabas. Y es bien importante esto, a veces en la desesperación que puede tener una institución, recluta a quien sea con tal de iniciar actividades. Y después tienen problemas porque muchas de estas actividades, siendo reclutados voluntarios no con un perfil adecuado, se empiezan a quedar a medias. ¿Tus voluntarios hacen su voluntad? Pues evidentemente que esto depende mucho del trabajo que hagas desde el encuadre, ¿no? Yo creo que un motivador importante es el seguimiento que cualquier persona, que cualquier supervisor le puede dar a las actividades que en su momento tiene un voluntario y es importante ese seguimiento porque esa es una línea, ese es un faro. De tal manera que una instrucción que es dada sin seguimiento ni supervisión, pues evidentemente no marca caminos y no va a lograr lo que se está buscando. También los voluntarios requieren de un camino y requieren de aprender y requieren de crecer y la experiencia que en su momento pueda tener quien los recluta o el encargado del voluntariado va a ser importantísimo para que esto suceda. El objetivo debe de ser claro y la estrategia de implicación desde el principio debe considerar las necesidades de los voluntarios. Esto es bien importante. Dar constantemente reconocimiento a las cosas que se están haciendo bien y dar retroalimentación a las que no se están haciendo bien. Quiero cerrar ya nada más comentándote qué es la voluntad para que lo entendamos. Y me gustaría que por este momento, por lo pronto, tú te pusieras en el lugar del voluntario y tú te preguntaras cuáles serían las actividades para las cuales te comprometerías realizando con esfuerzo, con dedicación, con entrega, sin recibir un centavo. ¿Qué es lo que tú necesitarías ver
sentir, pensar para que esto sucediera. La voluntad es un proceso psíquico que permite dirigir y proteger los impulsos que componen la intención en pos del objeto, limitando la influencia de tendencias contrarias. Este es el concepto. Lo aclaro. La voluntad es el origen de la conducta. La voluntad es el origen de la conducta. Debe ser libre e inteligente, de tal forma que sea autónoma. El ejercicio más importante del voluntariado tiene que ser la autonomía. Y mientras el voluntario pueda ver claramente el ejercicio de su autonomía en lo que hace, seguirá teniendo voluntad, evidentemente seguirá siendo un voluntario. Entonces aquí aparecen 3 conclusiones, las tienes por ahí registradas. Y bueno, al final la voluntad es una capacidad que implica decisiones autónomas. Entonces, tan autónomo es quien en su momento recluta al voluntario como el voluntario que en su momento realiza actividades para el voluntariado. Pues este es el material que se consulta. Yo te agradezco mucho tu atención y abriríamos entonces el espacio para las preguntas para que, pues en caso de que hubiera alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo tratamos y iniciamos la posibilidad del diálogo. Te agradezco mucho tu atención. Espero que hayan sido aclaradas algunas dudas y generadas otras para poder responderlas ahora. La amistad tendría que ver precisamente con interacciones sociales. Gracias por la pregunta, Sandy. Me parece que se corre un riesgo muy grande de trabajar solamente bajo digamos, el propósito de responder a compromisos generados en la amistad, porque a veces esta parte es muy débil, no es tan sólida como quisiéramos pensar. Es decir, si se trata de una actividad a nivel de voluntariado que fue pensada, que fue organizada, que fue creada por un grupo de amigos, es posible que funcione bien. Pero si se trata de un voluntariado que está tratando de incorporar personas, que buscara, por ejemplo, núcleos sociales de amistad y que esto permitiera darle más fortaleza, por ejemplo, entre otras cosas, a la duración de los voluntarios, me parece que no sería la decisión más correcta. Si por otro lado se trata de incorporar como voluntarios amigos, me parece que también sería complicado. Yo creo que la única parte en la que yo estaría de acuerdo es en la creación de voluntariados a partir precisamente de grupos de amistad. Pero no necesariamente que el que nosotros encontremos a varios amigos, una tropa de amigos, una pandilla de chavos o chavas, personas adultas que quieran trabajar, nos garantiza que todos van a tener este nivel de compromiso. Porque inclusive cuando hay pequeñas fracturas en la relación interpersonal, una de las formas en las que se puede manifestar esto es precisamente con la ruptura de los compromisos generados previamente. Porque entonces el compromiso no se dirige hacia la actividad, sino hacia la persona. Y cualquier situación que en su momento pueda generar una fricción con la persona, muy probablemente terminaría pues con el compromiso hacia la actividad. Por eso la importancia de que el ejercicio sea un ejercicio voluntario inteligente, en donde la persona vea que hay una serie de satisfactores que en su momento pues le dan cierto interés a la actividad que está realizando. Hay una pregunta de Manuel. Gracias por la exposición. ¿Crees que sea de suma importancia un manual para voluntarios? ¿Cuáles serían los puntos mínimos a tratar? Manuel, lo que estás diciendo es importantísimo. Si no contamos con un manual de operación del voluntariado, va a ser bien complicado que logremos lo que estamos buscando en el voluntario. Yo creo que elementos puntuales para el manual de voluntarios sería primero reconocer su perfil. Es decir, tú tienes un perfil con estas características, por eso estás aquí. Y en el manual tendría que decir cuál es el perfil para incorporar a los voluntarios según los objetivos que tenga el voluntariado. Segundo, ¿cuáles son las principales actividades a las que se compromete el voluntario a realizar y que serían consonantes o serían consistentes precisamente con su perfil? Y tercero, importantísimo, ¿cuáles son los satisfactores que ofrece la actividad o que ofrece el voluntariado para el voluntario? De tal manera que estos 3 elementos permitieran, antes de hablarle específicamente del tipo de actividades que va a desarrollar, el horario en el que va a participar, las personas con las que en su momento va a estar en relación, tenga claro por qué está ahí, qué es lo que va a hacer y cuáles pueden ser los beneficios, tanto a nivel social en el sentido del impacto que va a generar su actividad, como el beneficio de carácter personal. Si nosotros ya garantizamos que tiene ese perfil que estamos buscando, es evidente que cuando la persona vea las actividades,
va a sentir entonces congruencia entre el perfil, las actividades que está realizando y el nivel de satisfacción que estas actividades le pueden dejar. Entonces, es muy, muy importante contar, Emanuel, con un manual, no solamente de lo que tiene que ser el voluntario, sino en general del voluntariado. Espero haber respondido las 3 preguntas. Debe existir, Patti pregunta, ¿debe existir un acuerdo general y uno específico, digamos, de acuerdo al perfil del puesto de la organización? Yo creo que de manera particular con el voluntario se debe de generar un acuerdo específico, es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que la institución debe de tener muy claras cuáles son, digamos, las actividades de carácter social que tienen implicaciones legales. Por ejemplo, si la actividad que en su momento tiene que realizar el voluntario debe de mantener una relación, por ejemplo, con los niños, hay una serie de elementos de carácter legal que regulan la relación entre un profesional o entre un voluntario en este caso y los niños. Esto debe de estar de alguna manera generado ya en los acuerdos o en el convenio o en el registro ante la propiedad que tiene que hacer la sociedad civil o la asociación civil. Esto, digamos, es algo que se le tiene que presentar, por supuesto, dentro, como comentaba Manuel, de lo que pudiera ser el manual de operación para el voluntario, debe de conocerlo y debe de tenerlo claro en las actividades que en su momento va a realizar, pero el acuerdo se hace directamente con el voluntario, de tal manera que el voluntario se incorpora a una serie de actividades que ya están reguladas y que respetan, por supuesto, las leyes vigentes en nuestro país, con lo cual se permite tener un acuerdo específico con la persona. De tal manera que, por ejemplo, mi recomendación sería que hubiera una especie como de carta compromiso en donde se hacen las aclaraciones de cuáles son las características de la institución, cuáles son las actividades, cómo es que está respetada la Constitución o las diferentes leyes vigentes y luego en función a eso, cuáles son las actividades que en su momento desarrollaría el voluntario y el voluntario, por supuesto, tendría que firmarlas. Es bien importante que generemos un tiempo mínimo. Y una recomendación también importante, cuando ustedes tengan actividades centrales, busquen cuando menos 3 o 4 voluntarios y ténganlos un poco como en bolsa de trabajo, porque puede suceder que ante alguna circunstancia en particular algún voluntario, aún con el compromiso hecho una enfermedad, cambio de residencia, qué sé yo, tiene que dejarlo y que tengamos la oportunidad de incorporar a otra persona. Por un lado, como número 1, como número 2, aunque el tiempo perentorio de una actividad pudiera ser de un año, yo te recomiendo más que tengas 5 voluntarios perfectamente bien preparados para que terminen ese año y que a cada uno le dejes una parte pequeña de la elaboración del proyecto o la actividad para que garantices que la persona no se canse o que puedas cambiarla de proyecto y que esto le permita generar inclusive mayor dinámica al interior del voluntariado y que esto te ayudara también a tener a voluntarios más comprometidos. Otra pregunta dice, ¿cómo hacer la transición de voluntario a empleado cuando se llega a dar la posibilidad de contratarlos? Bueno, esto tiene muchas implicaciones, tiene que ver inclusive con los objetivos de la propia institución. Es decir, si un voluntario está realizando actividades, evidentemente sin recibir paga, y después este voluntario, a lo mejor como consecuencia del trabajo que realizó, recibe una paga para realizar actividades diferentes, es importante que quede muy claro que el compromiso que en su momento está reflejando antes del pago tiene que ser el mismo que debe de estar reflejando después del pago. Uno de los errores que cometen muchas instituciones es que de pronto ven que responde a los compromisos y luego, para poder tener un compromiso mayor, generan un pago. A veces, no siempre, el pago que se da es un pago mínimo que hace sentir, por supuesto, al voluntario que ahora sí está recibiendo una retribución económica que le reconoce más. Es bien importante tener cuidado para no caer en actos no éticos, en el sentido de que ahora voy a pagarle muy poquito para hacer una serie de actividades porque finalmente él va a recibir algo que no venía recibiendo y de todas maneras estaba realizando alguna actividad, digamos, importante para la institución. Yo creo que la transición también debe de ser muy clara, las responsabilidades y los compromisos deben de ser diferentes y esto debe de quedar claro para la institución. Si detectas a una persona que no coincide con el objetivo de una organización, pero que aún así desea participar, ¿cómo se le podría incorporar? Es una pregunta interesante, gracias Patti, porque yo creo que cuando yo hablaba de la creación, de la flexibilidad de las instituciones, es importante que siempre las actividades, digamos, centrales, estén acompañadas de actividades secundarias, por ejemplo, en donde podrían realizar algunas actividades las personas que en su momento ustedes necesitan. Yo creo que la parte más importante del perfil es el interés de la persona. Si se cumple con ese interés, entonces yo creo que lo demás, lo que no se tiene, podría empezar también a generar
formación. Sería muy interesante, por ejemplo, que los voluntariados tuvieran preparadas líneas de capacitación hacia el desarrollo humano y no solamente hacia la capacitación para la realización de las actividades. En ese sentido, me parece que es muy conveniente que estas personas, si de por sí decimos que son tan pocas, pudieran quedarse en la institución, quedarse realizando actividades voluntarias, pero en aquellas áreas que ustedes puedan considerar no tan importantes y que permitieran por su flexibilidad que pudieran incorporarse, porque a la larga lo que ustedes pueden generar con sus procesos de formación es el perfil ideal para que puedan seguir desarrollando actividades. Pues cerramos, les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco mucho también sus preguntas y, bueno, pues evidentemente, por medio de las instancias que les han hecho la invitación, seguiré a sus órdenes para responder cualquier pregunta en el futuro. Muchas gracias a todos. Yo también quiero darles las gracias a todos por participar. Es un gusto tener ya por fin nuestro primer webinar. Espero estar muy pronto lanzando un segundo webinar. Recuerden que la convocatoria está abierta en la página www.premioum.org.mx. Mándennos a todos sus contactos, a toda la gente importante que ustedes conocen. Quiero dar las gracias a Raimundo por esta presentación que creo que nos ha aclarado mucho, sobre todo en un tema en el que reiteradamente nuestros ganadores tienen varias dudas. Nos vemos en una próxima edición. Les mando un abrazo a todos y los quiero mucho. Bye.